Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. Por ser familia, este es el primer video del año. Quiero agradecerles por todo el apoyo brindado en años anteriores y todas aquellas personas que se han unido al canal. Muchas gracias por su apoyo. También espero que hayan tenido unas bonitas fiestas de Navidad y de fin de año. Espero que ambos videos les haya gustado, tanto el del 24 como el del 31. Y bueno, como un pequeño adelanto, antes de continuar con este video, igualmente voy a hacer un video enfocado en aquellas cosas que se vienen para este nuevo año y haciendo como un remind del año pasado, pues me gustaría comentarles brevemente que vienen algunas cosas bastante importantes para mí personalmente, para mi carrera, y que hay algo que creo que jamás había hecho como lo voy a hacer yo ahora, como estamos pensando hacer, desarrollar un proyecto bastante bueno, bastante productivo para el canal en general, que de todo corazón me gustaría que apoyaran. De todo corazón, familia, en serio, créanme que me gustaría que lo apoyara porque es algo a lo que vamos a invertir bastante dinero, bastante esfuerzo y mucho más dedicación, ¿no? Todo el trámite que hay por detrás para hacer algunas cosas. Entonces, de todo corazón familia, bueno, sin ondear más, espero que este tipo de contenido que viene en futuro en el canal, pues lo disfruten y espero que les guste y que sea de su agrado. Bueno familia, continuando con el video de hoy, vamos a continuar, valga la redundancia, con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos, y esta vez del lado del BOR y el ILS. Perfecto. Habíamos visto en videos anteriores limitaciones, frecuencias en las cuales se opera lo que es el BOR en específico. Bueno, también vimos fraseología, igual operaciones y conceptos previos que para mí, como siempre se los he dicho en estos videos, considero que es bastante importante que vayan y revisen, que vean, para que entiendan todo lo que vamos a hablar en el video del día de hoy y en cada uno de los videos que tomamos, ¿sí? Bien, en este caso vamos a ver el procedimiento de arco DME. Es un procedimiento sencillo, digamos así, teniendo en cuenta que en videos previos ya hemos visto algunos conceptos como lo que es la carátula del instrumento, también procedimientos de entrada, salida, cambios de cuadrante y bueno, cómo afecta la nueva posición del radial con respecto a la posición actual de la aeronave, y eso como hace referencia a un cambio de cuadrante. En el video anterior vimos lo que serían inversiones de curso y posicionamiento. Ok familia, entonces con todos esos conceptos, sabiendo que es un cono del silencio y en general todo lo que hemos visto, como les digo nuevamente en videos anteriores, vamos a continuar con el video del día de hoy. Ok, bien, en este caso el procedimiento de arco de ME lo solemos encontrar más seguido, digamos así, en procedimientos de aproximación o salida a un aeródromo, ¿sí? De llegada, aproximación o salida de un aeródromo. ¿Esto debido a qué? Esto debido a que la zona en la cual vamos a realizar este procedimiento es una zona de TMA, ¿sí? O, ¿cómo decirlo? Área de control de tránsito, ¿sí? O una área de control terminal. ¿Por qué familia? ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir familia que es un área que va a tener un alto flujo de tránsito, ¿sí? Por consiguiente, si tiene un alto flujo de tránsito, obviamente tránsito aéreo, quiere decir que nos encontramos en las proximidades de un aeródromo, ¿ok? Entonces se necesita un procedimiento especializado para evitar colisiones entre las aeronaves, tanto que están saliendo, precisamente realizando su salida, o que están aproximando o llegando, ¿ok? Y también al mismo tiempo con el terreno, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener uno o dos BOR, ¿sí? Que van a estar cerca del aeródromo o van a estar dentro del aeródromo, ¿ok? O bueno, un solo BOR va a estar dentro del aeródromo y otro en las proximidades. Esto igualmente familia lo expliqué en los primeros videos. ¿Por qué? Porque tenemos a breves rasgos tres distintos tipos de BOR. Un BOR de baja, de mediana y de alta frecuencia, digamos así. O alcance, mejor dicho. No frecuencia, sino alcance. ¿Ok? ¿Por qué?
porque uno puede ser utilizado precisamente para lo que es una posición mientras me encuentro en vuelo y tiene un mayor alcance, y es los cuales se utilizan para realizar las aerovías o las navegaciones a través de las aerovías o navegaciones de largo alcance, como gusten llamarlo, como les llamen en cada uno de los países, bueno, de los cuales ustedes me ven, o la terminología que cada uno maneje. Bien, y tenemos los de mediano y corto alcance. Los de corto alcance son más utilizados para navegaciones en las proximidades del aeródromo. Puede ser por ejemplo, el BOR de Condorcocha, bueno, ni el de Condorcocha porque ese también lo suelen utilizar bastante, bueno, tiene un muy largo alcance, pero podremos hacer una comparación como el BOR de Quito Sur, el BOR de Quito Norte, el BOR de Sol, Sierra Oscar Lima, en Guayaquil, y esos serían los ejemplos, digamos, que les puedo dar así puntuales, de BORes de corto y mediano alcance. ¿Ok? Entonces son precisamente alrededor de estos radioayudas o de estas radioayudas, de estas estaciones de radioayuda, que nosotros realizamos los procedimientos de acercamiento y de alejamiento, o salida, mejor dicho, salida y llegada. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que para realizar un arco de ME, nosotros vamos a realizar un semicírculo manteniendo una distancia indicada o específica en todo momento de la estación. ¿Ok? Eso quiere decir un arco de ME. De ME también habíamos visto qué es este instrumento, qué es este sistema de radioayuda o complementario de radioayuda ya en videos anteriores, ¿sí? Pero a breves rasgos es un sistema, digamos así, que utiliza el principio de radar para dar una indicación de distancia desde la aeronave hacia la estación, ¿sí? Distancia longitudinal, no distancia vertical. Distancia vertical, altímetro, y en este caso distancia horizontal o longitudinal, pues lo que sería el DME, ¿ok? Bien, entonces nosotros al realizar un arco vamos a formar una porción o una parte del semicírculo, ¿sí? Por lo tanto, voy a dibujarlo acá a un lado para no estropear la gráfica. Voy a realizar más o menos una imagen como esta, ¿sí? O una gráfica, si es que lo viera desde una vista superior, como esta, ¿sí? De modo que voy a encontrarme rodeando un punto. ¿Qué punto? En este caso, el BOR, ¿ok? Porque vamos a utilizar precisamente el BOR para realizar este procedimiento. Eso tenemos que tener en cuenta. Ok. Sabiendo esto y teniendo este concepto, podemos pasar a ver lo siguiente. Nosotros habíamos visto, familia, en videos anteriores, las banderas del instrumento. Cada uno de los componentes del instrumento en cabina tiene su función y tiene su significado. Por lo tanto, cada uno de estos es importante y es indispensable para la operación, ¿sí? Más cuando nosotros estamos haciendo un vuelo instrumental y mucho más cuando nosotros estamos utilizando el BOR, ¿ok? Porque todos estos procedimientos son procedimientos enfocados al BOR, ¿ok? Bien. Entonces, yo en mi instrumento tenía mis banderas, las cuales me indicaban a mí mi posición, ¿sí? La posición de mi aeronave con respecto a la estación. Si yo movía mi perilla OBS, yo cambiaba el radial que estaba selectando, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Indicador superior, indicador inferior. Y también vimos qué significaba, según nuestra posición, el radial selectado con respecto a la posición, pero de ahora de la estación radiotransmisora. Entonces, según esto, hacíamos uso de la bandera to y de la bandera from. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo es de importante en este caso a la estación? Porque nosotros vamos a realizar procedimientos de acercamiento, o mejor dicho, de llegada o de salida. Si yo estoy saliendo de un lugar, significa que me estoy alejando. Y si estoy llegando, significa que me estoy acercando. ¿Ok? Es simple y sencillamente, pues, asociación, ¿sí? O sentido común. Entonces,
si yo realizo mi procedimiento de salida, yo voy a hacer uso de mi bandera, ¿qué? De mi bandera from. Por lo tanto, yo tendré que utilizar la carátula superior, digamos, dividiendo horizontalmente 180 grados a la mitad la carátula del instrumento, pues tendré la parte superior to y la parte, la parte superior from y la parte inferior to, ¿ok? Esto reflejado por la bandera. ¿Y por qué era importante esto, familia? Porque mi posición no cambia, cambia con respecto al tiempo o teniendo en claro un tiempo específico en el cual yo voy a cambiar mi posición, pero mi posición inmediatamente no va a cambiar con respecto a la estación, por más que yo gire mi perilla OBS. Ese es el a dónde vamos, ¿no? Con lo de la perilla OBS. ¿Por qué, familia? Porque yo podré estar en un radial establecido y precisamente tener que realizar otro procedimiento por un radial diferente, o el mismo procedimiento pero por radiales diferentes. Entonces yo podré ver que mis banderas van a cambiar porque estoy moviendo mi perilla OBS, ¿sí? Para cada procedimiento que yo voy a realizar, pero mi posición no va a cambiar. Por eso es importante tener en cuenta mi posición, en dónde estoy y hacia dónde voy, ¿ok? Recordemos que la carátula del instrumento es simple y sencillamente una carátula de referencia, ¿sí? Es una carátula estática, movible a través de la perilla OBS, pero el instrumento o los dos instrumentos que nos pueden dar una indicación verdaderamente de nuestro rumbo, es decir, hacia dónde va nuestra aeronave, es el giro direccional en conjunto con la brújula o el indicador de rumbo, independientemente pues el sistema que utilice cada aeronave, ¿ok? Bien, entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Vuelvo y retomo el ejemplo de la perilla OBS. Si yo veo que mi radial se encuentra por otro lado, pues yo veré que la indicación del CDI como de la bandera no será la misma, o sea, no será fiable, ¿sí? Más que nada, no será una indicación con la cual nosotros vamos a realizar nuestro procedimiento. Hay pasos previos para realizar nuestro procedimiento y que de esta forma nuestra carátula del instrumento, en este caso del bor, pues sea la que necesitamos y sea una referencia real de lo que estamos haciendo, ¿ok? Bien, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros, cuando vamos a realizar un procedimiento de arco de ME, se supone que vamos a hacerlo por uno o más radiales en específico, ¿ok? Bien, en este caso, como es un arco, como mínimo necesito dos radiales según los cuales voy a trabajar. Uno por el cual yo voy a estar ingresando y otro por el cual después voy a ingresar. ¿Qué quiere decir? Si yo me encuentro realizando un procedimiento de llegada, supongamos se hace este caso, y yo en este punto necesito entrar por el radial, suponiendo un ejemplo 130 aquí, por este lado, es el opuesto, yo lo sé, pero es solamente un ejemplo. Si yo necesito realizar la llegada por acá y me encuentro acá, pues ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a dirigirme directo a la estación, sino que ni a la pista ni al aeródromo. Voy a realizar un rodeo o voy a rodear la estación de modo que al final voy a ingresar con este rumbo, ¿ok? O mejor dicho, por este radial. ¿Qué rumbo sería si voy a ingresar? Es el rumbo opuesto al radial en el cual me encuentro. Acordémonos que el radial es la prolongación de la señal del bor. Por lo tanto, desde el centro se expande, o mejor dicho, se dirige, ¿sí? Se alejan los radiales de la estación. ¿Hacia dónde? Hacia el rumbo que está apuntando el radial. En este caso, ¿qué rumbo? Pues 150, ¿ok? Bien, desde la estación. No es un rumbo magnético, es uno que es específico de la estación, ¿ok? Es una rosa de los vientos específica de la estación. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta y no confundirnos. Una cosa es nuestro rumbo y otra cosa son los radiales que maneja pues la estación.
y obviamente eso lo vimos ya en videos anteriores. Ok, entonces, ¿qué importancia tiene esto? Si yo me voy a acercar, pues mi rumbo será el opuesto, si me voy a alejar, será el mismo que el radial. Ok, entonces aquí yo voy a trabajar, si se pueden dar cuenta, en ocasiones con radiales que puedan estar, o bueno, el nuevo radial de ingreso puede estar por fuera del límite de operación de mi campo actual. ¿Qué quiere decir? Vimos en las banderas que yo voy a tener un límite de operación para, ¿cómo decirlo? Que la indicación del CDI y de la bandera sea buena, sea fiable, sea la indicada, vamos a decir, ¿ok? ¿Y cuál era ese límite? 180 grados por izquierda y por derecha, 90 grados, 180 en total. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos dos regiones importantes dentro de el BOR. ¿Cuál era? La zona to y la zona from. ¿Ok? Volviendo al concepto de que nos estamos alejando y nos estamos acercando. ¿Cuál es mi posición relativa con respecto a la aeronave? ¿Ok? Solo puedo tener dos posiciones, alejándome o acercándome, porque sea como sea, aunque no esté yendo directamente, puedo estarme acercando por un costado o alejando por un costado, ¿sí? Entonces, solo voy a tener esas dos posiciones, por eso es importante tener en cuenta esto, ¿ok? Bien, en este caso vamos a comenzar directamente con la operación. Si yo digo familia, en este caso voy a hacer una representación de una llegada, ¿ok? Yo me estoy acercando hacia la estación. ¿Qué quiere decir? Que en mi instrumento yo voy a tener que configurarlo, ¿sí? Que mi radial o mis radiales o mi operación coincida con lo que yo estoy haciendo. Si yo me estoy acercando, digo que mi zona 2 se encuentra en la parte inferior porque yo me encuentro detrás de la estación y la estación se encuentra delante de mí o por delante de mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues según el radial que yo vaya a trabajar, lo tendré que colocar en la parte inferior del instrumento, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo me voy a alejar? Pues igual, previamente, antes de empezar con el arco incluso, yo voy a tener que realizar este procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Pues colocar el radial en la parte, bueno, digamos así, indicada, ¿no? En el indicador indicado, valga la redundancia, para poder hacer de buena forma la operación. Pero bueno, continuando con el video, pues, y bueno, con la explicación, algunas personas podrán notar, y más aquellas que hayan trabajado directamente con estos arcos de mellas en simulador en la vida real, pero ¿qué es lo que pasa si yo veo una carta de aproximación que tengo, volvamos al mismo ejemplo, mi posición aquí, y de repente me dice que tengo que ingresar por acá? Justamente estábamos viendo lo de la limitación. Yo tenía esta limitación porque tenía dos regiones, to y from, dividido a la mitad, no tengo más. Entonces son 180 grados, sí, 90 por izquierda, 90 por derecha, para el trabajo en general de cada bandera y también las regiones y las zonas según las cuales va a cambiar mi bandera. Pero ¿en qué se hace referencia? Pues precisamente en el radial selectado. Es decir, que con respecto al radial selectado tengo 90 grados por izquierda y 90 grados por derecha para trabajar con el para trabajar con el radial del BOR o con mi nuevo radial del BOR, ya sea para ingresar o para alejar. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente, ¿qué es lo que pasa si es que se encuentra más allá de ese límite? En este caso, nosotros no vamos a realizar un procedimiento directo, ¿sí? Vamos a rodear la estación, por lo cual vamos a ir cambiando de radial a medida que va pasando el tiempo. Y si vamos a hacer este procedimiento, significa que poco a poco me voy a ir acercando a mi nuevo radial, ¿sí? A mi nuevo radial de ingreso o de alejamiento. ¿Y qué va a pasar? Que a medida que yo vaya acercándome, pues
cada vez más cerca estará hasta que llegue un punto que va a entrar ese mismo radial dentro del campo de operación en el cual me encuentro, ya sea to o ya sea from. Entonces, si yo digo que voy a acercarme de poco a poco a este radial, significa que yo voy a ir cortando radiales. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, en todo momento, como yo no voy a hacer un procedimiento directo, sino un procedimiento de arco, de rodeo, un arco de M, yo voy a encontrarme siempre dentro del campo de operación de la bandera con la cual me encuentro trabajando. Si voy a ingresar, ¿cómo voy a ir rodeando y obviamente cambiando mi carátula conforme me vaya acercando a mi nuevo radial para posteriormente ingresar, continuar con mi ingreso hacia la estación? Pues yo me voy a dar cuenta que no voy a necesitar cambiar mi bandera, o mi bandera mejor dicho no va a cambiar, por lo tanto mi indicación siempre va a ser fiable, ¿ok? Caso distinto a lo de un alejamiento y un acercamiento, porque aquí directamente hacíamos un procedimiento más inmediato, más directo, digamos así. ¿Por qué? Porque yo tenía mi radial actual o mi posición actual y yo me iba a desplazar directamente hacia el radial nuevo por el cual tenía que ingresar o alejar. Y en este caso pues no es así. En este caso vamos a rodear la estación, ¿ok? En este caso, antes de comenzar con los ejemplos y con los pasos, el paso a paso, pues quiero que observen un poco más a detalle la gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica ya no la he dividido como en videos anteriores de 10 en 10, tomando en cuenta un solo cuadrante, sino ahora todos los cuadrantes en general, porque me gustaría que vean, así como vimos los procedimientos de alejamiento y acercamiento a más de 90, es decir, fuera del campo de operación, pues cómo es en general el procedimiento y cómo se ve y poderlo visualizar bien, porque si lo tuviera dividido, bueno, en 10 grados, ¿no? O incluso más, pues ya no se podría apreciar de buena forma. Bien, en este caso vamos a poner de ejemplo este radial, el 300, ¿ok? Vamos a poner de ejemplo este radial. Si yo digo que con anticipación yo ya tenía una posición con respecto a mi estación y yo tengo esta nueva posición con la cual yo necesito comenzar a realizar mi procedimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suponiendo que yo me estoy acercando a la estación y, digamos, no me encuentro establecido en un radial en específico, ya sea que esté haciendo una navegación instrumental, bueno, más una visual, porque una instrumental siempre voy a necesitar hacer el uso de un fix o alguna referencia instrumental, entonces más es en una navegación BFR, pero sea como sea el caso, en el caso, vuelvo y repito, de que yo me encuentre en una posición no específica, es decir, no establecido en un radial con respecto a la estación, ¿qué es lo que voy a hacer? Hallar primero mi posición, y eso ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿sí? Ahora, una vez hallada mi posición, yo ya sé en dónde estoy y hacia dónde tengo que ir, tengo que moverme hacia este radial. Entonces, suponiendo que yo realizo un procedimiento, un despegue, una salida, digamos así, no específico, una salida visual, pues según el aeródromo en el cual me encuentre, yo termino de hacer mi procedimiento o mi vuelo, según yo donde esté, pues y voy a dirigirme directamente al radial en el cual voy a empezar mi procedimiento. O en algunos casos, igual el controlador, ¿sí? O la torre, suele dar instrucciones para nosotros poder irnos hacia ese radial. Esto no es parte del procedimiento, ¿ok? Esto es netamente criterio propio y que va a depender de las condiciones, incluso hasta de las instrucciones que pueda dar el controlador. Pero son casos o son escenarios en los cuales nos podemos llegar a encontrar en algún momento, ¿ok? Bien. En este caso hemos escogido este radial, ya sea, como les digo, que tenga que hacer mi posicionamiento o cualquier cosa, pues yo sé dónde tengo que empezar mi procedimiento, y mi procedimiento va a empezar por este radial. Ahora, suponiendo que yo voy a acercarme por el radial
150. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo aquí, familia, voy a tener mi carta siempre para mis operaciones, ya sea visuales o ya sea instrumentales, y mucho más instrumentales. Entonces, en la misma carta, yo voy a ver por qué lado me dice o me instruye el aeródromo que debo de ingresar. Ya sea que por este lado sea más corto o más rápido llegar al otro radial o al radial de ingreso, yo puedo tener ocasiones en las cuales tenga que dar toda esta vuelta, ya sea por ejemplo que aquí se encuentren elevaciones montañosas peligrosas o alguna situación por el estilo, ¿sí? Como digo, toda la instrucción va a estar directamente en las cartas de vuelo, por eso es importante que sepamos leerlas e interpretarlas. Y más que nada, como les había dicho en algunos videos anteriores, pues tener un conocimiento básico y un entendimiento básico del inglés. ¿Por qué, familia? Porque créanme que es bastante importante. La gran mayoría de las cartas, y más de aquellas personas que sepan un poco más de aeronáutica y que hayan utilizado estas cartas o mínimo que las hayan visto, se darán cuenta que la gran mayoría vienen en inglés. Muy raramente vienen en el idioma del cual es el aeródromo, ¿ok? Bien. En este caso, familia, bien, yo voy a realizar mi procedimiento por este lado, ¿ok? Suponiendo que la carta de aproximación me pide que ingrese por acá. Ok, ¿qué va a pasar? Yo había mencionado con anterioridad que ya sea que vayamos a ingresar o alejar, nosotros tenemos que tener la configuración adecuada para realizar este procedimiento. Aquí estoy diciendo que yo voy a ingresar, ¿ok? Y por aquí yo estaba ingresando. Es importante tener en cuenta esa diferencia, ¿ok? Voy a borrar esto un momento. Suponiendo que yo por aquí ya estaba ingresando, es decir, estaba establecido en este radial, o ya sea que no esté ingresando ni alejando, yo ya me encontraba en este radial, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Primer paso, colocar el radial en donde corresponde, digamos así. Vamos a utilizar primero este radial, eso es lo que hay que tener en cuenta, así que primero este radial de aquí, el 300, va a tener que estar en la parte inferior, ¿ok? No el de acá, el de acá, ¿ok? Bien, ¿y por qué netamente este radial si yo me voy a alejar de este radial y voy a utilizar este de acá? Porque mi procedimiento de aquí me dice que a una distancia en específico, suponiendo que esta distancia sean 7 millas, nautical miles, de la estación, yo a esta distancia voy a tener que empezar mi procedimiento y mantener esa distancia, esa misma distancia de la estación. ¿Ok? Bien. Hasta llegar a este punto en el cual voy a realizar mi ingreso. Y durante todo este tiempo voy a mantener una distancia en específico. Por eso en ese punto la gran mayoría de cartas me indican que tengo que realizar mi viraje. Igualmente aquí estarán viendo algunos de esos ejemplos. Pero independiente de el motivo por el cual sea, la carta es bastante clara. Tengo que mantener siempre esa distancia de la estación. ¿Ok? Bien. Una vez habiendo configurado el instrumento, ¿qué es lo que voy a hacer, familia? Teniendo mi distancia, voy a realizar el viraje con 90 grados con respecto a mi radial actual para interceptar el nuevo radial. ¿Qué quiere decir? Yo aquí, familia, obviamente en la vida real, tengo cada uno de estos radiales que ven aquí dividido de 10 en 10, de 5 en 5 y de 1 en 1. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 y de 10 en 10. Obviamente 10, 20, 30, por poner un ejemplo. Entonces, yo, de mi posición actual, ¿cuál va a ser? Mi radial 300. Voy a estar establecido en este radial. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, familia? Voy a fijarme en el radial más próximo, ¿sí?
obviamente teniendo en cuenta el procedimiento por dónde lo voy a realizar y cómo lo voy a realizar, establecido en la carta, ojo, pues más próximo al radial en el cual me encuentro. Si yo digo que voy a realizar mi viraje por este lado y me encuentro en este radial, ¿cuál va a ser mi radial más próximo? Como en este sentido yo me estoy dirigiendo o estoy girando alrededor de la estación en sentido antihorario, yo ya les había dado este pequeño consejo, este pequeño tip, pueden restar, ¿sí?, en sentido antihorario, es decir, a las manecillas del reloj, o sumar, si es en torno a las manecillas del reloj, cuántos grados son. ¿Para qué? Para que puedan encontrar el nuevo radial de ingreso o el de alejamiento, ¿ok? Bien, pero en sí, si tengo que encontrar con 10 grados de diferencia el más próximo, en este caso por este lado, es decir, por izquierda, no por derecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Restar 10 grados. ¿Cuál va a ser mi radial más cercano? El 290. 290, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí, familia? Permítanme lo hago un poquito más cercano. 290 grados. Bien, voy a tenerlo más o menos por aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con esto, familia? Si se dan cuenta, este radial de aquí, el nuevo, con respecto al anterior, se encuentra a la izquierda, pero yo voy a estar ingresando, es por eso importante la ubicación espacial. Entonces, con respecto a la nariz de mi aeronave, ¿sí?, o a mi rumbo actual, ¿hacia dónde se encuentra mi nuevo radial? Se encuentra con respecto a mí, a mi derecha, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver en el instrumento? En el instrumento vamos a ver esto. Vamos a tener la mitad del instrumento, igualmente por los puntos de desviación y el CDI vamos a tener la mitad del instrumento. Y en la parte inferior vamos a tener el radial. Permítanme. 300. ¿Ok? Este va a ser mi radial antes de tomar en cuenta el siguiente. Y mi CDI va a estar centrado porque me encuentro en ese radial. Pero ahora, si tengo que tomar en cuenta el siguiente a 10 grados de diferencia, a 10 grados de diferencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a girar mi perilla OBS de modo que ese nuevo radial se encuentre ahora en mi indicador inferior. Entonces ya no va a ser 300, sino 290. Y con respecto a mi posición, ¿a dónde se va a encontrar mi radial? ¿Sí? En este caso, como yo me encuentro en rumbo opuesto a la estación 290, ¿cuál va a ser? 110. Mi radial opuesto va a ser este, 110. Y ese es, por lo tanto, mi rumbo previo. ¿Ok? Bien, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver que mi radial se desplaza hacia mi derecha. Así, 10 grados. ¿Ok? Pero ¿por qué se desplaza a la derecha si yo digo que estaba a mi izquierda? Porque con respecto a mi aeronave, ¿sí?, mi aeronave se encuentra en este radial, pero el nuevo se encuentra a la derecha. Si nos damos cuenta del sentido de la flecha, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia la estación. En cambio, recordemos que los radiales nacen desde la estación y se prolongan, ¿ok? Por eso, con respecto a mi radial 300, mi nuevo radial se encuentra a la izquierda, pero con respecto a la nariz de mi aeronave, se encuentra a mi derecha. Es nada más, como les digo, orientación espacial, sin tener en cuenta. Todo esto es importante, a dónde estoy y hacia dónde voy, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos, primer paso, configurar el BOR, ¿sí? ¿Y qué significa configurar el BOR? Pues colocar el primer radial, ¿sí?, en el campo de operación correspondiente, ¿sí?, en el indicador respondiente, ya sea que vaya a ingresar o vaya a alejar, ¿ok? Esto ya lo he explicado muchas veces, lo expliqué ya previamente, a breves rasgos, no me voy a meter ahí. Bien, ahora tengo este nuevo radial
y yo me encuentro acercando, ¿verdad? Entonces me dice que necesito mantener una distancia de 7 millas. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, yo me voy a hacer mi viraje hacia donde se encuentra desplazado mi primer radial. En este caso, mi primer radial está a 10 grados de diferencia de mi radial actual, que es el 290. ¿Hacia dónde me dice que va a estar desplazado? Este me indica que va a estar desplazado con el instrumento Ball hacia mi derecha. Entonces tengo que girar hacia mi derecha. Pero, ¿cuánto? 30, 40, 75 grados. Pues no. Tengo que girar 90 grados por mi izquierda. Y ahora, ¿qué hacíamos igualmente cuando nosotros necesitábamos saber cuántos grados son? Pues precisamente para este radial le resto 90 grados, porque acordémonos, para la izquierda restamos, para la derecha sumamos, o más sencillo, en sentido antihorario restamos, sentido horario sumamos. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? A mi nuevo radial le voy a restar 90. Si le resto 90 y mi rumbo actual son 290, ¿qué rumbo voy a tener que tener, valga la redundancia, en mi giro direccional para intersectar a 90 grados mi nuevo radial? 200. Entonces, voy a mi giro direccional, giro a rumbo 200 para intersectar con 90 grados mi nuevo radial. Entonces, voy a tener algo más o menos así. Me acerco y aquí realizo mi viraje 90 grados, ¿ok? Y en este caso, una vez habiendo realizado mi viraje, voy a mantener ese mismo rumbo hasta que mi CDI se centre. Yo voy a ver mucho más, si me encuentro cerca de la estación, que mi CDI se va a ir desplazando de poco a poco hasta encontrarse en la mitad de mi instrumento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí una vez que ya se haya centrado mi CDI? Vuelvo a realizar mi paso número 2. Buscar el radial más próximo por el lado que tengo que realizar mi procedimiento a 10 grados. ¿Cuál va a ser el siguiente radial que yo voy a tener que intersectar? Va a ser el 280. 280. Y más o menos aquí lo voy a tener mi radial. ¿Ok? Bien. ¿Y con cuánto? Pues igualmente con 90 grados. Entonces, a mi 290, ahora moviendo mi carátula, va a quedar aquí en la parte inferior 280. Y voy a ver inmediatamente que en el instrumento, nuevamente el CDI se ha desplazado hacia mi derecha. ¿Por qué? Porque con respecto a mi posición, el radial se encuentra a mi derecha. Con respecto hacia la estación, se encuentra hacia la izquierda. Importante tenerlo en cuenta. Bien. ¿Y por qué 280? Porque es mi radial más próximo a 10 grados con respecto al lado, ¿sí?, que me encuentro realizando mi procedimiento. ¿Cuál debo realizar mi procedimiento? Entonces, vuelvo a realizar el mismo procedimiento, el paso 3. ¿Cuál era? Intersectar el nuevo radial con 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Restarle 10 grados directamente a mi rumbo anterior, que era 200, ahora sería 190, para intersectar igualmente mi radial 280 con 90 grados. O puedo nuevamente restarle 90 grados también a mi radial, a mi nuevo radial, ¿ok? Perdón, a mi nuevo radial. Y voy a encontrar igualmente mi nuevo rumbo, 190. Entonces, con rumbo 190 voy a revisar, una vez que yo me encuentre centrado, haya cambiado la indicación, ¿no? Haya cambiado el radial selectado, y pues teniendo todo listo para realizar el procedimiento, pues voy a girar a rumbo 190.
y este va a ser mi nuevo rumbo, ¿ok? Entonces, otra vez me voy a encontrar encima del radial 280, voy a ver mientras me voy acercando al radial que nuevamente el CDI se empieza a desplazar hasta quedar perfectamente alineado y voy a volver a repetir entonces el procedimiento 2 y procedimiento 3, procedimiento 2 y procedimiento 3, procedimiento 2 y procedimiento 3. Así sucesivamente hasta yo ir girando hacia mi radial de ingreso, ¿ok? De modo que yo voy a tener lo siguiente, esto lo van a ver a cámara rápida. Bien, listo, de modo que yo voy a tener lo siguiente, repitiendo el procedimiento 2 y procedimiento 3 de forma consecutiva, voy a ir acercándome de 10 grados en 10 grados a mi nuevo radial de ingreso final, ¿sí? Que va a ser el 150. Y es así, familia, de este modo como siempre nos mantenemos dentro del campo de operación, ¿sí? Porque si yo veo del radial inicial 390 grados por izquierda y por derecha, ¿qué voy a tener, familia? El límite de operación, teniendo este radial en el centro, en el indicador, ya sea superior o inferior, va a ser 030, ¿sí? Por derecha y por izquierda 210. Entonces, este va a ser mi radial, mi campo máximo de operación con el radial inicial. ¿Y dónde se encuentra mi radial final? Se encuentra precisamente, aquí está, 60 grados por fuera o por demás del campo de operación de mi radial inicial. Entonces, si se dan cuenta, en todo momento yo voy cambiando de 10 en 10 grados hasta llegar a un punto en 240, que el límite de operación de este radial justo me va a coincidir con 150. Y yo sigo cambiando de 10 en 10, entonces se va a mover de 10 en 10 grados el límite de operación del radial, el cual se encuentra selectado. ¿Ok? Bien, y también, bueno, obviamente el campo de operación en el cual se encuentra mi aeronave. Entonces, familia, es de esta forma como nosotros nunca cambiamos la bandera. Así que no se confundan, procedimiento de alejamiento y acercamiento, ¿sí? Por un radial determinado a más de 90 grados es muy diferente a realizar un arco de ME, porque en esos procedimientos directos yo voy a ver un cambio de bandera, ¿sí? Y voy a cambiar de cuadrante, del cuadrante ya sea que me encuentre from a to o to a from. Por lo tanto, yo voy a tener que realizar un procedimiento previo, ¿sí? Para tener la indicación fiel del instrumento. Sin embargo, aquí vamos a tener una indicación clara, precisa y real, concreta, en todo momento de nuestra posición con respecto a la estación sintonizada, obviamente. ¿Ok? Bien. Entonces, voy haciendo mi procedimiento 2, mi procedimiento 3, hasta encontrarme 10 grados de diferencia con respecto a mi radial final de ingreso. ¿Qué va a pasar aquí, familia? Aquí, simple y sencillamente, voy a volver a repetir estos pasos de acá. Procedimiento 2, procedimiento 3. ¿Cuál va a ser mi nuevo radial? El 150. ¿En cuál me encuentro? El 160. Entonces, giro mi perilla, de modo que nuevamente va a encontrarse mi radial 150. Ahora, en la parte inferior, ahora mi radial 150 va a estar en la parte inferior, mi radial final. Y en la parte superior, ¿cuál radial se va a encontrar? El 300. El 330, perdón. 330.
Mi CDI, ¿qué va a pasar con mi CDI? Mi CDI va a volver a desplazarse hacia mi derecha. Permítanme. Bien, en este caso yo voy a dirigirme con 90 grados nuevamente con respecto al radial. Entonces, 90 grados, ¿qué rumbo voy a tener inicial? 30, 60, 90, 0, 6, 0. ¿Ok? Ese va a ser mi rumbo, el rumbo que en este punto yo voy a poner, digamos así, en mi indicador de rumbo giro direccional para cortar con 90 grados mi radial. Ahora, en este punto, al ser ya mi radial final por el cual yo voy a realizar mi ingreso, yo voy a realizar un procedimiento de acercamiento normal. Yo veo que mi instrumento, el CDI, se empieza ya a alinear, entonces voy a poner el rumbo opuesto al radial. ¿Cuál va a ser el rumbo opuesto? El 330. Esa es la importancia de tener en cuenta en todo momento. ¿Qué voy a hacer en cada procedimiento? Alejamiento, mismo rumbo que el radial. Acercamiento, rumbo opuesto al radial. ¿Ok? Bien. No confundirnos con radial 150, 150 al rumbo 150. Porque yo puedo tener este rumbo, pero puedo encontrarme en este punto de aquí con respecto a la estación. Yo me encuentro con rumbo 150, pero no estoy en el radial 150. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Ese ha sido el procedimiento de acercamiento, familia. Y el procedimiento de alejamiento es básicamente el mismo. Lo único que cambiaría es que en lugar de encontrarse en la parte inferior de mi instrumento, el radial, sí, o el radial inicial, y el radial final, sí, los demás radiales que también vamos a ir cortando, ahora se encontrarían en la parte superior. Por lo tanto, obviamente, vuelvo y repito, tenemos que tener una conciencia situacional y las cartas de vuelo. Porque yo voy a saber, a pesar de que no tengo una referencia visual o una referencia de donde yo pueda estar con respecto a la estación, tengo precisamente mi instrumento y el posicionamiento para saber a dónde estoy. Yo puedo ver, o mi perspectiva puede ser que yo me encuentre directamente hacia la estación, pero si yo no miro ninguno de mis instrumentos no voy a saber hacia dónde está el norte. Suponiendo que no sé hacia dónde está el norte, puedo fijarme en la carta de navegación, y si yo veo que el radial 300 es por el cual yo voy a iniciar, me encuentro en el radial 300 y tengo que realizar el procedimiento por mi derecha, ¿qué va a significar? Que yo tengo que girar hacia la derecha para realizar mi procedimiento. ¿Ok? En este caso, familia, el único viraje por derecha que hemos hecho ha sido este, para incorporarnos al arco. De ahí, el resto de virajes se realizan por izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, mi posición relativa de mi aeronave con respecto a los nuevos radiales va a cambiar. ¿Ok? En este caso, familia, he utilizado el ejemplo del desplazamiento a la derecha para que podamos ver de forma clara o podamos entender sin tantos rodeos, pues cómo se va a ir desplazando poco a poco los radiales y también volviendo a desplazarse nuevamente entre una posición y otra el radial, o más que nada, mejor dicho, el CDI, porque va a ser nuestra indicación física en el instrumento, la cual nos va a representar, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, familia, este va a ser el procedimiento de arco DME, ¿sí? Primero, nosotros configuramos el instrumento como radial, obviamente el inicial, en donde debe encontrarse para realizar el procedimiento que voy a realizar, ya sea acercamiento o alejamiento. Si es alejamiento, pues se deberá encontrar en la parte superior, bandera from, y si es acercamiento, bandera to, y en el indicador inferior. ¿Ok? Bien. Y vamos realizando el procedimiento. Paso número 2, encontrar el radial por el lado que voy a realizar el procedimiento a 10 grados de diferencia, ¿sí?
En este caso el 290. Vamos a desglosar un poco más esto, ¿ok? Paso 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar en mi CDI, en el indicador correspondiente. En este caso estábamos trabajando con el indicador inferior porque vamos a ingresar, así que vamos a mantener el mismo indicador. Si es que estoy realizando acercamiento, pues el inferior vamos a mantenerlo para todo, y si es alejamiento, pues el superior para todo. Ojo, aquí no cambiamos de cuadrante ni tampoco cambiamos de indicador. Eso es importante tenerlo en cuenta, y perdón que lo recalque, pero es algo importante. ¿Ok? Entonces, como tercer paso, pues colocamos el nuevo radial, ¿sí?, en el indicador correspondiente. Tercer paso, intersectábamos ese radial nuevo a 10 grados de diferencia con 90 grados, ¿ok? Es decir, como decíamos, si mi nuevo radial es el 290 y tengo que intersectarlo con 90 grados, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el rumbo que se encuentra a 90 grados de ese radial, ¿ok? En este caso, ¿cuál era? 200. Entonces, tendré que repetir este procedimiento desde el paso 2 hasta el paso 4, sucesivamente hasta llegar a mi radial de ingreso, mi radial final. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a realizar el procedimiento de alejamiento o acercamiento correspondiente, ¿sí? Si yo tengo que acercar, una vez que termine de alinearse el CDI, pues yo voy a realizar mi viraje ingresando o alejando por ese radial según corresponda. ¿Ok? Aquí, familia, no vale, digamos así, sí o no se realiza lo que veíamos en el procedimiento de alejamiento o acercamiento normal. Nosotros teníamos 30 grados de diferencia con respecto al radial, 30 grados de diferencia con respecto al radial que vamos a alejar, ¿sí? Y 90 grados de diferencia con respecto al radial que vamos a acercar. Aquí todos van a ser con 90, ¿sí? Con 90. Luego nosotros realizamos el alejamiento o el acercamiento. ¿Cómo? Poniendo rumbo opuesto al radial para acercamiento y rumbo igual que el radial para el alejamiento. Vuelvo y repito esto porque créanme es muy importante y me parece, aunque sea repetitivo, pues es necesario decirlo, ¿ok? Entonces, familia, ese ha sido el procedimiento de alejamiento y acercamiento del arco DME correspondiente, ¿sí? O mejor dicho, en otras palabras, este ha sido todo el conjunto del procedimiento arco DME correspondiente. Volvemos y repetimos. Primer paso, pues, selectar el radial en el indicador indicado o en el indicador correspondiente, ¿ok? Segundo paso, encontrar el radial a 10 grados de diferencia por el lado que debemos realizar la aproximación, la llegada, ¿ok? Bien, en este caso era, ¿por dónde? Por nuestra derecha respectiva, ¿sí? ¿Ok? Bien, dejémoslo en 10 grados de diferencia con respecto al lado por el cual tengo que realizar el procedimiento, ¿ok? Paso número 2. Paso número 3, tengo que selectar el nuevo radial en el indicador correspondiente. Cuarto paso, tengo que intersectar el nuevo radial con 90 grados de diferencia. Digamos así, quinto paso, realizar el paso 2, 3 y 4 hasta encontrarme 10 grados de diferencia con respecto al radial final de ingreso, ¿sí? Radial de 10 grados de diferencia con respecto al radial de ingreso. Paso número 6, digamos así. Una vez que esté cerca de intersectar el radial final, ¿sí?, voy a realizar mi procedimiento de acercamiento o alejamiento correspondiente. Y eso, familia, ha sido todo por el video de hoy. De todo corazón, espero que les haya gustado, espero que haya quedado explicado de la mejor manera, que lo hayan entendido y más que nada, que les sirva, familia. Como siempre, si les ha gustado este video, si lo han disfrutado y como les he dicho, si les sirve, pues denle like. Créanme que para mí es bastante bueno explicarles esto a ustedes, bastante necesario, siento yo, porque me parece que todos estos procedimientos, al menos completos y explicados de una forma detallada, no lo encuentran o no lo podrían encontrar de forma libre, más que nada, pues aquí en YouTube. Y bueno, familia, compártanlo
y háganmelo saber en la cajita de los comentarios, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier operación que gustaría que les explique en general, pues háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Les agradezco mucho por su apoyo. Como les dije en el principio del video, créanme que para mí es algo bastante bonito contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Créanme que sus comentarios, sus likes, para mí significa mucho porque créanme que esto es tiempo, esto es más que nada un trabajo, ¿sí? Al menos profesionalmente, para poderlo explicar de la mejor manera posible. Y bueno, familia, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Esto es Avexin y nos vemos en el próximo video.